Muy buenos días, este es Juan Carlos Navarrete con un nuevo episodio, esta vez el número 10 de Crónicas al Sur del Río Grande. Y vamos a hablar de una tragedia nacional, podríamos decirlo así. Es acerca de Haití, ¿no? Actualmente Haití es el país más pobre del hemisferio occidental. Sus problemas no solamente tienen que ver con la pobreza, sino con tragedias nacionales como los terremotos, los golpes de Estado, las intervenciones y eh, la cantidad enorme de enfermedades y la actual realidad de ese país que se ve encadenado y atrapado por bandas criminales que asolan el país. Yo quería hablar acerca de la independencia de Haití. Haití fue el primer país en los que la raza negra logra la independencia de Francia. Y yo no sé si, al menos en mi experiencia personal en la escuela, no se hablaba nunca acerca de Haití, ¿no? Acerca de nuestros hermanos del Caribe, ¿no? Con esa lucha por su independencia, ¿no? Con gran desventaja. Es decir, la independencia de Haití representa uno de los acontecimientos más trascendentales y revolucionarios de la historia moderna. Y diría yo mucho más que la Revolución Cubana o la Mexicana. Este proceso que se desarrolló entre 1791 y 1804 culminó con la primera abolición exitosa de la esclavitud mediante una revolución de personas esclavizadas y la creación de la primera república negra independiente del mundo. El impacto de esta revolución resonó profundamente en todo el continente americano y desafió los fundamentos del orden colonial y esclavista atlántico. Para comenzar entonces podríamos decir que a finales del siglo XVIII la isla de Saint-Domingue, Santo Domingo, era la posesión colonial más lucrativa del planeta. La colonia francesa producía el 40% del azúcar importado por Francia y Reino Unido, además del 60% del café mundial. Esta extraordinaria riqueza representaba 2/3 de la inversión comercial exterior de Francia, y se estima que 5 de los 27 millones de súbditos franceses dependían económicamente de este comercio. La producción azucarera experimentó un crecimiento vertiginoso durante el siglo XVIII, pasando de menos de 20 plantaciones en el año 1700 a casi 290 en 1789. Sin embargo, esta prosperidad, digamos, descansaba sobre un sistema de brutal explotación humana, tal cual ocurría tal vez en el sur de los Estados Unidos también. La economía de plantación requería mano de obra masiva proporcionada por aproximadamente 790.000 africanos esclavizados transportados a la colonia. Las condiciones eran tan inhumanas que entre 25.000 y 40.000 esclavos morían anualmente debido a castigos, duras condiciones laborales, enfermedades y suicidios. La imposibilidad de mantener la población esclavizada sin constante reabastecimiento desde África evidencia la letalidad del sistema de plantación. La estructura social de Saint-Domingue era profundamente jerarquizada y racializada, ¿no? En la cúspide se encontraban los Grands Blancs, los grandes blancos, propietarios de plantaciones y esclavos que controlaban la riqueza y el poder político. Por debajo estaban los Petit Blancs, pequeños blancos, clase trabajadora y mercantil, que resentía a la élite blanca, pero odiaba aún más a sus inferiores, entre comillas, no blancos. Los gens de couleur, libres de color, muchos de ellos propietarios de tierra y esclavos, enfrentaban discriminación racial sistemática a pesar de su riqueza. En la base de esta pirámide se encontraban los 500.000 esclavos, que superaban a la población blanca en una proporción de 20 a 1.
Pero crucemos el Atlántico y vayamos hasta la Francia de 1789. Allí la Revolución Francesa catalizó las tensiones latentes en Saint-Domingue. Cuando las noticias de la toma de la Bastilla llegaron a la colonia en agosto de 1789, electrizaron a diversos sectores sociales con sus promesas de libertad e igualdad. Sin embargo, la Asamblea Nacional Francesa inicialmente excluyó a las colonias de la Declaración de los Derechos del Hombre, elevando incluso la esclavitud al rango constitucional en mayo de 1791. Y veo aquí siempre esa ironía constitucional, quiero decir yo, porque en los Estados Unidos, en la Constitución de Estados Unidos, también se hablaba de que todos los hombres eran libres e iguales cuando había miles de esclavos trabajando para los mismos redactores de la Constitución americana, lo cual nos lleva a esa contradicción, ¿no? Bueno, acá los franceses también estaban mostrando esa contradicción, ¿no? Es decir, se prometía a diferentes sectores sociales la libertad y la igualdad y sin embargo la esclavitud se le daba el rango constitucional en mayo de 1791. En octubre de 1790, Vincent Huguet, un acaudalado hombre libre de color, inspirado por los Amis de Noailles en Francia, lideró una revuelta armada, ¿no?, exigiendo derechos políticos para los libres de color. La rebelión fracasó y Huguet fue capturado y ejecutado públicamente mediante la tortura de la rueda, roué vif, si se le denominaba en francés, el 25 de febrero de 1791 en Cap Français. Este brutal castigo eliminó las esperanzas de igualdad pacífica y empujó a los libres de color hacia una eventual alianza con los esclavos rebeldes. El verdadero punto de inflexión ocurrió en la noche del 14 de agosto de 1791, cuando aproximadamente 200 representantes de esclavos de las plantaciones cercanas se reunieron en los bosques de Bois-Caiman para una ceremonia secreta, el bosque del Caraimán. Ahí fue la reunión, presidida por el Oungan o sacerdote vudú Duty Boukman y la Mambo o sacerdotisa Selim Fatiman. La ceremonia combinó ritual religioso con planificación estratégica. Los participantes juraron luchar por su libertad hasta la muerte, sellando su pacto mediante el sacrificio de un cerdo. Este evento representa la fusión de resistencia espiritual y política que caracterizaría la revolución haitiana. 8 días después, en la noche del 22 al 23 de agosto de 1791, comenzó el levantamiento masivo de esclavos. Las plantaciones de la llanura norte fueron sistemáticamente incendiadas y la insurrección se extendió rápidamente. Para noviembre de 1791, decenas de miles de afrodescendientes se habían unido a la rebelión. La participación femenina fue crucial. Además de Cécile Fatiman, mujeres como Suzanne Sanit Belé empuñaron armas en las batallas, mientras otras proporcionaron protección espiritual, organizaron redes de resistencia y utilizaron conocimientos de medicina herbal tradicional. La guerra revolucionaria evolucionó a través de múltiples fases, con alianzas cambiantes entre facciones raciales y potencias imperiales. En 1793, Francia enfrentaba una guerra europea contra España y Gran Bretaña, que aprovecharon la crisis colonial enviando fuerzas a Saint-Domingue. En este contexto crítico, el comisionado francés Saint-Onat tomó una decisión radical. En agosto de 1793 ofreció libertad a los esclavos que lucharon por la República Francesa, extendiendo después el decreto de abolición a toda la población esclavizada. El 4 de febrero de 1794, la Convención Nacional, dominada por los jacobinos de la montaña, ratificó la abolición, declarando: la Convención declara la esclavitud de los negros abolida en todas sus colonias. En consecuencia, decreta que todos los hombres sin distinción de color, domiciliados en las colonias, son ciudadanos franceses y gozarán de todos los derechos asegurados por la Constitución. Esta medida transformó el panorama político de la revolución. Toussaint Louverture, un antiguo esclavo liberado que se había unido inicialmente a las fuerzas españolas, cambió su alianza hacia Francia tras la abolición.
con habilidad militar y política excepcionales. Louverture ascendió rápidamente en las filas francesas. Entre 1794 y 1798, sus fuerzas combinadas con las republicanas francesas derrotaron a británicos y españoles. Para 1799 al 1800, Louverture había consolidado su dominio sobre toda la isla de la Española tras vencer a los líderes mulatos que controlaban el sur y el oeste. Es en 1801 que Louverture supervisó la promulgación de una constitución para Saint-Domingue, que, aunque mantenía la colonia como posesión francesa, le otorgaba autonomía sustancial y lo nombraba gobernador vitalicio, ¿no? El artículo 28 de esta constitución reconocía sus importantes servicios y le confiaba las riendas del gobierno por el resto de su gloriosa vida. Es allí donde creo yo, en mi opinión personal, donde es el germen de la falta de desarrollo de un país. Cuando un caudillo quiere ser la cabeza eterna de un país. Obviamente en el siglo XIX la mentalidad era diferente, no había una mentalidad democrática, digámoslo así. Los caudillos controlaban la vida económica, social y política de las naciones, ¿no? Pero creo que allí surgen los gérmenes de la corrupción también y el germen del subdesarrollo, ¿no? Esta constitución, ¿no?, abolía definitivamente la esclavitud, ¿no? Un punto positivo, establecía que Saint-Domingue se regiría por leyes particulares. Sin embargo, Napoleón Bonaparte, quien había llegado al poder en Francia en ese mismo tiempo, como primer cónsul, se negó rotundamente a reconocer esta constitución cuasi independiente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Obviamente, aquí Napoleón ve que la colonia más importante de Francia en ese momento, a la que le daba más beneficios económicos, estaba pues independizándose. Él decide restaurar el control absoluto francés y Napoleón organizó una expedición militar, ¿no?, masiva, ¿no?, hacia la isla. En diciembre de 1801, aproximadamente 40.000 soldados y marineros partieron hacia Saint-Domingue bajo el mando del general Charles Leclerc, que era el cuñado de Napoleón. Esta expedición incluía a quién? A Pauline Bonaparte, que era la hermana favorita de Napoleón y la esposa de Leclerc. Las instrucciones secretas de Napoleón a Leclerc eran claras, ¿no? Dice que mediante engaños o fuerza debía restaurar la economía de plantación, devolver Saint-Domingue a Francia y terminar con la independencia de facto establecida por Louverture. Es decir, tenía que volverse a un régimen de esclavitud. Seamos francos y sinceros con esto, ¿no? Se tenía que volver al punto anterior. Las fuerzas francesas desembarcaron en febrero de 1802 con una potencia abrumadora, ¿no? Sorpresivamente hay que imaginarnos eso, ¿no? Uno de los ejércitos más pues, modernos, masivos, con estrategas con vasta experiencia, llegaban básicamente a hacer frente a un grupo de personas poco entrenadas, una guerrilla básicamente, personas que muchos de ellos no sabían ni leer ni escribir porque eran muchos esclavos. Estamos hablando pues que había una diferencia abrumadora, ¿no? Entonces, sorpresivamente, varios de los principales generales de Louverture, incluidos Alexandre Pétion, André Rigaud y, crucialmente, Jean-Jacques Dessalines, desertaron hacia el lado francés, ¿no? ¿Se imaginan entonces ustedes esa posición en la que estaba Louverture, donde decía, bueno, viene una fuerza invasora, ¿no? Van a invadir la isla y tus tres principales generales van a irse hacia el otro bando? Imagínense lo desesperado que debió haber estado este hombre, ¿no?
Entonces, esta traición, ya motivada eran rivalidades personales, ambiciones políticas, que también creo yo son parte de su desarrollo latinoamericano, debilitó fatalmente la posición de Louverture, ¿no? El 6 de mayo de 1802, Louverture aceptó un armisticio, ¿no? Y se retiró a su plantación, ¿no? Un mes después, el 7 de junio de 1802, los franceses le tendieron una trampa, ¿no? Entonces, bajo el pretexto de negociaciones de paz, lo arrestaron, ¿no? Y fue deportado a Francia y encarcelado en el Fort de Joux, en las montañas del Jura, ¿no? Donde murió de neumonía, ¿no? Ahí muere Louverture, muere allí, muere de neumonía y desnutrición. Se imaginan los tratos que le dieron, las vejaciones que sufrió. Y el 7 de abril de 1803 es donde él muere, ¿no? Antes de morir pronunció palabras proféticas, o al menos eso es lo que dicen que pronunció. Dijo: al derribarme solo han cortado el tronco del árbol de la libertad de los negros. Brotará de nuevo desde las raíces, porque son profundas y numerosas. Y Louverture tenía razón, ¿no? Para el otoño de 1802 quedó claro que los franceses no solo buscaban el control colonial, ¿no? Sino, obviamente, restablecer la esclavitud, que la esclavitud pues era esa fuerza laboral gratuita, ¿no? Que tenían para mover la economía, no solamente ya de la isla, sino Francia, porque las ganancias provenían de la isla eran fabulosas. Entonces, esto lo habían desarrollado ya en otra isla, era en Guadalupe, ¿no? La población negra se levantó masivamente en resistencia guerrillera, ¿no? Dessalines, reconociendo su error estratégico al desertar, ¿no? Con esa enorme carga de conciencia, Dessalines entonces va a retomar el liderazgo revolucionario y fue proclamado jefe general del ejército indígena, General Chef de la Armée Indigène, el 18 de mayo de 1803. La línea de tiempo que muestra entonces los principales acontecimientos de la revolución, vemos que en 1802 quedó claro que los franceses pues intentaban restaurar la esclavitud, y en 1803 es proclamado Dessalines, que se había pasado al bando francés, pero después de la muerte de Louverture, él tuvo una crisis de conciencia y retornó a comandar las fuerzas indígenas de Haití, ¿no? Entonces la guerra se intensificó con una brutalidad extrema, podríamos decir, por ambos lados. Leclerc, el general francés, escribió a Napoleón en octubre de 1802 abogando por un genocidio, básicamente, ¿no? Dice: debemos destruir a todos los hombres de las montañas y no dejar a ninguna persona de color en la colonia que haya llevado charreteras, dijo. La fiebre amarilla, sin embargo, devastó las tropas francesas, matando al propio Leclerc en noviembre de 1802, ¿no? Es decir, su cuñado murió, el cuñado de Napoleón. Su sucesor, el general Rochambeau, continuó la política de exterminio empleando perros desde Cuba para cazar y devorar a los rebeldes. La Gran Bretaña, que había pues reanudado la guerra con Francia en 1803, recordemos, proporcionó apoyo crucial a los rebeldes mediante un bloqueo naval, ¿no?, que impidió el envío de refuerzos franceses, ¿no? Es decir, solamente las tropas que ya estaban en la isla, que habían sido, que habían sido destruidas por la fiebre amarilla, pues eran las que tenían que enfrentarse a las tropas haitianas. Entonces, la batalla decisiva ocurrió el 18 de noviembre de 1803, donde en Vertières, cerca de Cap Haitien, las fuerzas revolucionarias comandadas por Dessalines y el general François Capois derrotaron definitivamente al ejército francés de Rochambeau. Capois se convirtió en leyenda por su valentía, continuando el ataque incluso después que mataran su caballo, ¿no? El 29 de noviembre de 1803 los franceses evacuaron Cap Français, marcando el fin del dominio colonial en Haití. El 1 de enero de 1804, desde la ciudad de Gonave,
Jean-Jacques Dessalines proclamó oficialmente la independencia de la antigua colonia, ¿no? Rebautizándola Haití o Ayití, con Y, Ayití, en honor a quién, a los indígenas taínos, cuya palabra significa la tierra de montañas, en arahuaco. La declaración de independencia fue impresa como panfleto titulado Liberté o la mort, la libertad o muerte, en el que los generales haitianos se comprometieron a luchar hasta la muerte, si era necesario, para sostener la independencia respecto de Francia, ¿no? La nueva bandera nacional, esto es muy interesante, la nueva bandera nacional que simbolizaba esa ruptura radical, ¿no? ¿Qué hace? Toma la bandera tricolor francesa, que vemos el azul, el rojo y el blanco, ¿no? Y Dessalines, ¿qué hace? Rasgó la franja blanca central, ¿no? Que representaba a los blancos y la dominación colonial, y unió las franjas azul y roja para mostrar la unidad entre las poblaciones negra y mulata. Catherine Flon cosió esta histórica bandera en el Congreso de Arcaya en mayo de 1803. Sin embargo, ¿no? los primeros meses de la independencia haitiana estuvieron marcados por una violencia extrema, ¿no? Entre febrero y abril de 1804, Dessalines ordenó la masacre sistemática de la población blanca restante, ¿no? Esto, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurrió en Sudáfrica, la Sudáfrica de Mandela, ¿no? Mandela nunca tomó una decisión así, de una vez proclamado presidente y una vez establecida la nueva República de Sudáfrica, nunca mandó a asesinar a la población blanca, sino intentó incorporarla en en el nuevo país, ¿no? Ese fue un enorme error que cometió Dessalines, que pues este sí que quería también un genocidio, ¿no? Como el general Leclerc. Es decir, entre 3.000 y 5.000 blancos de ambos sexos y todas las edades fueron asesinados, ¿no? Mediante métodos silenciosos, como espadas y bayonetas, para evitar alertar a futuras víctimas. Dessalines justificó públicamente estas acciones como un acto de necesidad política y venganza, declarando que la eliminación de los blancos era esencial para asegurar la paz entre negros y libres de color. No entiendo por qué no se los expulsó en lugar de asesinarlos, ¿no? Esto quedará para un enorme signo de interrogación en la historia, ¿no? Excepciones fueron hechas ¿para quién? Para soldados polacos, por ejemplo, que habían desertado del ejército francés, un pequeño grupo de colonos alemanes y profesionales como médicos y sacerdotes, ¿no? Que tenían la excepción, no los asesinaron. El 22 de septiembre de 1804, Dessalines se proclamó emperador con el nombre de Jacques I, estableciendo el primer imperio de Haití. La Constitución Imperial del 20 de mayo de 1805 estipulaba que todos los haitianos se identificarían como negros africanos, borrando las distinciones de color que habían dividido a la sociedad colonial. Pero todo tiene su fin, ¿no? Digamos, ese imperio duró muy poco. Dessalines fue asesinado. Fue asesinado en el año 1806. ¿No? Y a partir de ese momento, digamos, Haití se dividió en dos estados, digamos, rivales, ¿no? Henri Christophe controló el norte, que se proclamó como rey Henri I en 1811. Aparentemente, obviamente en el siglo XIX, todo caudillo quería ser rey, ¿no? Hasta el mismo Napoleón. Y bueno, se proclamó rey, el rey Henri I en 1811, ¿no? Mientras Alexandre Pétion, que era otro general haitiano que había también combatido en las batallas de independencia, presidió la República del Sur, ¿no? Y esta división persistió hasta 1820, ¿no? ¿Qué pasó allí? Se logró la reunificación, ¿no? Tras el suicidio de Christophe. Qué historia trágica, ¿no? De nacimiento de esta nación, ¿no? Pero habría mucho más, ¿no? Haití sufriría mucho más. Es decir, la fiesta de la independencia, el independizarse de un poder, digamos, de una potencia, ¿no? que esclavizaba a su población,
esa fiesta por la independencia lograda y por la abolición de la esclavitud, pues duró muy poco, ¿no? Vemos que Haití sufre horriblemente desde prácticamente algunos años después de su independencia, ¿no? Por ejemplo, la independencia de Haití fue recibida con mucha hostilidad, con mucha amargura por las potencias mundiales, por mucho temor, ¿no? Porque claro, no había, era la primera, era una de la primera nación negra, ¿no? Independiente, que había derrotado a la potencia en ese momento, que era Francia. Ningún país reconoció diplomáticamente a Haití. Un estado negro, un estado libre y gobernado por antiguos esclavos que representaba una amenaza existencial para el orden colonial y esclavista atlántico. Y sobre todo, por ejemplo, para la esclavitud del sur de los Estados Unidos, ¿no? Pese a que habían mantenido unas relaciones comerciales con Toussaint Louverture, Estados Unidos, se negó al reconocimiento diplomático bajo la presidencia de Thomas Jefferson, imagínense, bajo la presidencia de Thomas Jefferson, quien había firmado la Constitución de los Estados Unidos donde decía que todos los hombres eran iguales y tenían los mismos derechos. ¡Qué hipocresía! Se priorizó la cuestión racial, ¿no? Y la protección de su propia institución esclavista sobre los ideales de libertad. Así era la política. Esta cuarentena internacional tuvo consecuencias devastadoras, ¿no? Francia, finalmente, ¿qué hizo? Reconoció la independencia haitiana en 1825, ¿no? Pero que era completamente transaccional. Esa palabrita transaccional se está utilizando mucho ahora. Y en ese momento hubo una transacción por parte de Francia. Era reconocer la independencia, pero a un precio extraordinario. El 17 de abril de 1825, mediante la Real Ordenanza del rey Carlos X, Francia exigió una indemnización de 150 millones de francos, ¿no? Equivalente a aproximadamente unos 21 mil millones de dólares actuales. ¿Okay? Para en 5 años solamente. Imagínense, para un país tan pobre, un país que recién nacía en el orbe, digamos, como nación independiente, le impusieron el pago de una deuda de 21 mil millones de dólares a pagar en 5 años. La ordenanza también imponía una reducción de que del 50% en los aranceles, ¿no? A las importaciones francesas, ¿no? Esta deuda de la independencia supuestamente compensaba a quién, a los antiguos plantadores franceses por la pérdida de sus propiedades, ¿no? Incluyendo explícitamente tanto tierras como esclavos. Imagínense, después de que estos plantadores franceses, habían expoliado a la nación, ¿no? La amenaza, por lo tanto, era palpable, la amenaza era muy real, ¿no? Había una flotilla de buques de guerra franceses que ya estaba apostada frente a las costas haitianas, enfrentando el aislamiento diplomático continuo y la amenaza del bloqueo militar. El presidente Jean-Pierre Boyer firmó la ordenanza el 11 de julio de 1825, que no le quedó otra. En 1838, la deuda fue renegociada y reducida a 60 millones de francos pagaderos en 30 años. Entonces el daño pues ya estaba hecho, ¿no? El daño económico fue catastrófico, ¿no? ¿Se imaginan ustedes ese enorme peso financiero, económico, de deuda para una nación que recién empezaba, una nación bastante pobre? Entre 1825 y 1947, cuando Haití finalmente terminó de pagar, es decir, se terminó de pagar en 1947 aproximadamente el 80% de su riqueza nacional, más de 21 mil millones de dólares se había destinado a esta deuda pues odiosa, impuesta, con el país pagando más del doble del valor original, ¿no? Esta carga financiera hipotecó el desarrollo económico de Haití desde su independencia hasta la época actual. Fue un peso excesivamente grande que pues le costó a Haití despegar, ¿no? Crear infraestructura, crear un sistema educativo, crear un sistema de salud. Fue muy, muy difícil y eso dio pie a que con las constantes crisis económicas debido al enorme peso de esta deuda, pues surgieran hombres fuertes, ¿no? Los Duvalier, por ejemplo, ¿no? Que gobernaron al país con mano de hierro y que fueron extraordinariamente corruptos, ¿no? Dejando básicamente a Haití
en el desastre nacional, en el estado fallido que es hoy. A pesar entonces del aislamiento y de las dificultades, ¿no? La revolución haitiana dejó un legado muy grande, ¿no? Que resonó en todo el continente americano y más allá del continente americano. Haití demostró que los esclavizados podían derrotar a las potencias coloniales europeas más poderosas y construir ¿qué? Una nación independiente. Fue la primera y única revolución exitosa de esclavos en la historia de la humanidad, la primera independencia de América Latina. Miren lo importante, la primera independencia de América Latina fue Haití. ¿Y contra quién? Contra Francia. La única de las revoluciones atlánticas que buscó genuinamente universalizar los derechos humanos para toda la humanidad. El apoyo de Haití a quién? A Simón Bolívar representa uno de los legados más significativos. En 1815, tras sufrir derrotas militares, Bolívar llegó exiliado a Haití. El presidente Alexandre Pétion lo recibió generosamente, proporcionándole armas, dinero, provisiones y tropas para 2 expediciones libertadoras en 1816, conocidas como las Expediciones de los Cayos. A cambio, Pétion exigió una sola condición: que Bolívar aboliera la esclavitud en los territorios que liberara. Imagínense. Bolívar cumplió esta promesa y siempre reconoció su deuda, llamando a Pétion el autor de nuestra libertad. Sin este apoyo haitiano crucial, la historia de la independencia sudamericana podría haber sido muy diferente. Miren lo que le debe Latinoamérica a Haití. La primera constitución haitiana estableció un precedente radical, ¿no? Declaró que cualquier persona africana que pisara suelo haitiano sería automáticamente libre, ¿no? Y este principio abolicionista, imagínense cuánto se hizo, ¿no? En el siglo XIX. Este principio abolicionista desafió directamente el sistema esclavista que aún dominaba las Américas, ¿no? Y sirvió de inspiración para movimientos emancipatorios en todo el continente, ¿no? Y obviamente una enorme animadversión por parte de las naciones que todavía comerciaban con esclavos. El temor al contagio de una revolución al estilo haitiano influyó en las políticas coloniales y esclavistas por décadas, ¿no? Contribuyendo paradójicamente a qué? A la represión, como la aceleración de movimientos abolicionistas también, ¿no? Fue una inspiración para muchos abolicionistas. La revolución haitiana entonces representa que un hito extraordinario en la historia universal, ¿no? La victoria de personas esclavizadas contra uno de los ejércitos más poderosos de la época, sino más el más poderoso, ¿no? La abolición definitiva de la esclavitud colonial. ¿Y contra quién, no? Contra Napoleón, ¿no? Es decir, no contra cualquier general. La creación de una nación basada en principios de libertad e igualdad racial. Bueno, aquí yo tengo que poner un poco una nota, porque, claro, desalineé lo que él hizo de asesinar a los colonos blancos con el pretexto de que tenía que purificarse la Haití, ¿no? Me pareció algo aberrante, ¿no? No creo que se hizo por un tema de igualdad racial, pero sí por mucho rencor y mucha venganza también, ¿no? El sufrimiento fue enorme, los franceses habían ocasionado a Haití mucho dolor, por lo tanto las consecuencias, el efecto, ¿no? Las consecuencias de eso fueron bastante aberrantes también. A pesar de las enormes dificultades que enfrentó Haití después de la independencia, ¿no? Desde el aislamiento diplomático hasta la devastadora deuda impuesta por Francia, el significado histórico de su revolución permanece intacto como testimonio del poder de la resistencia humana contra la opresión y como fuente de inspiración para luchas de liberación en todo el mundo. Lamentablemente hoy Haití es una nación fallida, una nación en la cual gobiernan las bandas criminales, en la cual las ciudades más importantes están bajo control de pandillas, de criminales, y donde no encuentra su rumbo, ¿no? Donde hay una fuerza policial enviada por Kenia, donde nadie quiere ya intervenir, donde básicamente
los haitianos están básicamente entregados a su destino. Este ha sido entonces este capítulo, el capítulo 11 de Crónicas al Sur del Río Grande, en este episodio hablando acerca de la independencia de Haití. Juan Carlos Navarrete nuevamente con ustedes, muchísimas gracias.